Bueno, nos correspondía hacer la declaración de la empresa Cónsul Compañía Anónima que se dedica a la venta y compra y venta de bienes muebles y artículos para el hogar. Y nos piden en esto hacer la declaración estimada, por lo cual tenemos una información acá de los ingresos. ¿Qué es la declaración estimada? Es, como dice el artículo 80, el artículo 80 del impuesto sobre la renta nos dice que toda aquella empresa, en este caso, estamos contribuyentes ordinarios, porque los especiales no tienen, están exentos de hacer la estimada, ya que ellos cada vez que hacen su declaración de IVA van a pagar el 1% sobre el ingreso sobre sus ventas. Entonces, por lo tanto, los que son catalogados como contribuyentes ordinarios especiales no van a hacer la declaración estimada. La van a hacer son los contribuyentes ordinarios. Y en este caso vamos a considerar que somos ordinarios y tenemos una información. ¿Qué dice el artículo 80 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Que todas aquellas empresas que tengan un ingreso superior a 1.500 unidades tributarias están en la obligación de hacer la declaración estimada de impuestos sobre la renta, en base a los ingresos del año anterior. Entonces, acá nosotros tenemos que esta empresa tuvo un ingreso del ejercicio del 23 de 3.500 unidades, de 3.500 bolívares. ¿Qué es lo que hacemos? Lo convertimos en unidades tributarias, la cual tiene un valor ahorita de 9, o sea, la unidad tributaria tiene un valor de 9 bolívares, ¿verdad? Entonces, dividimos 3.500 bolívares entre 3.500, entre 9 y nos da 3.500 unidades tributarias. Lo cual quiere decir que queda dentro del artículo 80 que me dice que si supero las 1.500 unidades tributarias, debo declarar, hacer una estimada. ¿Y qué es lo que me dice el artículo 156 del reglamento? Que sobre ese 100 que tengo voy a declarar es el 80%. Eso está en el artículo 156 del reglamento. Entonces hacemos la operación. A estos 3.500 bolívares le saco el 80% y quedo en 25.200 bolívares, los cuales los voy a dividir entre las unidades tributarias para ver en qué rango de la tarifa voy a quedar para aplicar mi tarifa de impuestos sobre la renta. Entonces, los 25.200 lo divido entre 9, que es la unidad tributaria, y me da que estoy en el rango de 2.800 unidades tributarias. ¿Qué me dice la tarifa 2? Que dentro insisto, de 2.000 a 3.500 unidades tributarias, yo debo grabar con el 22% menos 150 unidades tributarias. Cuando hago mi operación, me dice que el ingreso estimado de unidades tributarias es de 2.800 unidades tributarias, ¿verdad? Yo aplico mi porcentaje, que es lo que vimos acá, los 2.800 por el 22% menos 140 me da 476 unidades tributarias. Pero ¿qué me dice el artículo 164? Que de ese 80%, de este 100 que tengo, solamente voy a pagar el 75% de impuestos sobre la renta. Entonces me vengo acá y a los 4.284 le como los 75%, que es lo que yo voy a pagar, y me da un impuesto a pagar de 3.283. ¿Qué pasa? Que yo también tengo, en el ejercicio que me están dando, que hay unos impuestos retenidos. ¿Y qué es lo que me dice la ley? Que yo puedo, ese impuesto que me da, si tengo impuestos retenidos al mes interior, los debo rebajar, ¿verdad? Entonces me da un impuesto a pagar de 3.033 bolívares. ¿Qué me dice también el impuesto? El artículo 164 del reglamento. Que esto que me da, ese impuesto que me da, lo puedo dividir en 6 porciones. ¿Ok? ¿Qué más tiene en 6 porciones? Las voy a pagar mensualmente. Esos 3.033 los divido entre 6 y me da a pagar 505,50 cada porción. Entonces, el 1 de junio, una cosa que se me había olvidado. Esta declaración la debo hacer el sexto mes el sexto mes transcurrido de la fecha de cierre. Por ejemplo, del mes, okay, si yo cierro en diciembre, cuento 6 meses para hacer mi declaración estimada, ¿ok? Que la mayoría corresponde ahorita en junio, el mes que viene, tenemos que hacer. 2 semanas. Ajá. Si por ejemplo yo tengo un periodo irregular, por ejemplo una empresa que cierre el 31 de octubre, yo tengo que contar 6 meses siguientes para poder hacer declaración estimada. Esto es los 6 meses después del cierre de cada empresa. Entonces aquí yo tengo determinado un impuesto anticipado de 3.033.
¿Qué pasa con la declaración de impuestos sobre la renta que vamos a presentar? Esto es una parte. Nosotros la dividimos en tres fases. O sea, la declaración tiene ingresos, costos, gastos y la consideración fiscal como tal. Entonces, en mi parte, a mí me va a corresponder ahorita explicar lo que es los ingresos. Entonces, yo voy a trabajar de esta manera. Voy a ir a mi conciliación fiscal, voy a explicar todo lo que es los ingresos, lo que es grabado, lo que no es grabado, y ya voy a dejar esa parte de ingresos lista para que luego compañero pase con el cobro. Entonces, cualquier duda que tengan en la parte de los ingresos, me lo preguntan a mí. Ajá. Excelente, Marisol. ¿Qué pasa con esa estimada? ¿Qué pasa con esos 3.033 que voy a pagar? ¿Que va a pagar en esas 6 porciones? ¿Qué hago con eso después? Ah, eso después yo lo deduzco en mi declaración de impuestos sobre la renta. Ah, Final. Eso lo ajá. anticipo, lo rebajo. Ok. Y también rebajo la ¿En mi declaración qué? final Final. ¿Es el término correcto? Declaración final. definitiva. Impuestos sobre la Definitiva. renta. Omega final. Declaración Definitiva. definitiva de renta. Ok, Ok. listo. Termino con la estimada. Sí. Eh, excelente. Observaciones en materia de términos. En materia de términos. Recuerde que incluso yo lo puse en estos días, hace como 2 semanas, en mi estado. Recuerde que en impuestos sobre la renta, no existe contribuyente ordinario o especial. Es decir, no existe. Es decir, ese término contribuyente ordinario en Especial. materia de impuestos sobre la renta no aplica. Eso es materia de IVA. Podemos llamarlo no calificado como especial y calificado como especial. Aquí lo nombré para dejar claro que los especiales no están obligados a hacer esta declaración. ¿Y por qué no está obligado? Porque usted utilizó la palabra exento. ¿Están exentos? No, Que los especiales tienen, cada vez que ellos declaran su Ujú. IVA, van a pagar el 1% sobre esas ventas que deben declarar mensual, Exacto, quincenal, perdón. Ya ellos exacto. están anticipando allí el impuesto. Por eso es que los que son calificados ordinarios como especiales Ajá. no hacen la estimada. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en la Gaceta, la 6.396 de anticipo, los contribuyentes especiales quedaron suspendidos, porque ni siquiera exentos, no, se quedaron suspendidos de realizar la declaración estimada de impuesto a la renta. Y ya para terminar con estimada, recuerde que por lo menos no es el ingreso, sino es la renta neta. Ok, La renta neta del ejercicio inmediatamente anterior. anterior. Nada más eso. Esa subvención es una exoneración. No, no, no. No. Lo que pasa es que cuando recuerden que el régimen de anticipo de impuesto a la renta empezó a partir del año 2018. Eso fue a partir de agosto. Eso fue la, Cierto sobre los ingresos políticos. Ajá, claro, de 1% de declaración del IVA, que dice en esa gaceta, el artículo 10 o el artículo, si no el 10, el 15 de esa gaceta, que mientras que esté este decreto de anticipos, los contribuyentes especiales quedan suspendidos de realizar la declaración estimada de renta. De renta. Porque cada vez que declara IVA lo paga. Exacto, el anticipo. Muy bien, Ok. perfecto. Ajá. Buena aclaratoria eso de que el solamente no aplica un cliente especial, pero está dentro de ese ámbito. El IVA lo ala todos los impuestos y lo pone en el calendario contribuyente especial. Todos los impuestos en el calendario contribuyente especial. Claro. No es, el impuesto sobre la renta no es especial, pero está dentro de ese Tiene un calendario Claro, especial. pero entonces dicen los sujetos calificados como sujetos pasivos especiales, los que están calificados. Pero usted nunca en la ley de impuestos sobre la renta en ningún artículo está la palabra contribuyente ordinario. Es decir, en ninguna parte de la ley de impuestos a la renta existe el término contribuyente ordinario. ¿Por qué? Porque el contribuyente ordinario es una definición en materia de IVA. Entonces, formal, todo eso es en IVA. es un IVA. Eso es IVA. IVA. Entonces, el que me diga a mí que un contribuyente, no, este es el contribuyente ordinario impuesto a la renta, vaya para Kinder. Vaya para Kinder, porque eso no existe. Eso no existe. Es decir, es un tema que, Y a partir del 14 de junio aprende IVA. claro, lo quiero decir eso, pues que no confundamos
IVA con impuesto de la renta. Lo que pasa es que pero no, eso es en materia de IVA y esto es en materia de impuesto de la renta. Ok, Pero excelente, María. continuamos. Ok. Ahora vamos bueno, como les expliqué, voy a hablar nada más de los ingresos, ¿ok? Me paso para mi papel de trabajo, que es este. Entonces acá tenemos lo que es una conciliación fiscal para mi trabajo, pero aquí tenemos otra que es la que se va a presentar al cliente final, ¿ok? Más bonita. Esta es más feita. Ok, entonces en esta coloco conciliación fiscal, que es mi papel de trabajo, donde yo voy a colocar cuáles son mis ingresos que van a ser grabados y cuáles no están grabados, ¿ok? ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, bueno, una cosa que siempre me recuerdo mucho del profesor, que los ingresos, la disponibilidad del ingreso, cuándo es disponible y cuándo no es disponible, ¿verdad? Entonces hay ingresos que es disponible en el momento que se ejecuta la operación y otros en el momento que son cobrados, como en el caso de los sueldos y salarios, que son grabados cuando son cobrados, y la parte de la venta de inmuebles que es grabada sobre lo cobrado, ¿ok? Lo demás es grabado en el momento que se hace la operación, ¿ok? Entonces, aquí tenemos en el ejercicio que nos dice ingresos por reparaciones de bienes, 32.000 bolívares. Como ya lo dije anteriormente, esta operación es grabada en el momento que se ejecuta, ¿verdad? No hay ninguna excepción. Venta del terreno, tenemos venta del terreno que lo que acabo de comentar es grabada en el momento sobre lo cobrado, ¿verdad? Está en el artículo 16, en el parágrafo 3 de la ley. Dice que se vendieron 160.000 bolívares, la venta del terreno fue por 160.000 y que se cobró, acá abajo tenemos una nota que dice, de la venta del terreno se cobró en el ejercicio la cantidad de 158.400 y el resto se cobró en el 2025. Quiere decir que estos 1.600 no son grabados en el 24, sino en el 25, que es cuando se cobró. Entonces, de los 160.000 bolívares de la venta del terreno, solo van a ser grabados 158.400. ¿Okay? Eso lo vamos a ver luego en la conciliación fiscal. La venta de mercancías por 90.000 bolívares, como se comentó, en el momento de que se realiza la operación, es grabado. El arrendamiento del galpón son 70.000 bolívares, igual, es devengado, o sea, se devenga en el momento en que se realiza la operación. No tenemos ninguna nota. Ingresos por diferencia en cambio. Aquí, siempre hay puede tener que haya una parte que no esté grabada, porque yo tengo que revisar que ese ingreso por diferenciar en cambio esté realizado o no esté realizado. Porque a veces yo llego, actualizo una cuenta, si tengo cuentas por cobrar por 50.000 dólares, yo lo actualizo, pero si yo no he cobrado esas cuentas por cobrar, ese diferencial en cambio no va. Yo los tengo que sacar en la conciliación fiscal. Pero aquí se supone, como no tenemos ninguna nota, que eso se cobró, que está realizado, ¿ok? Y la venta local, ok, tenemos acá, porque como estoy mostrando la parte de los ingresos, hay una venta de local que se cobró en el 2023, que era del 2023 y se cobró en el 2024. Yo lo llevo aquí mi conciliación para grabar, ¿ok? Ok. Esa es la parte de los ingresos que me corresponde. Entonces vemos aquí que de 392.000 bolívares que hubo de ingresos, solo van a ser grabados 390.900. ¿Ok? Y esto se va a presentar en la conciliación. Voy a pasar ahorita a cómo va a quedar esto en la declaración, en la planilla. En la parte trasera es esta. Entonces voy a... Buenos días, yo les voy a explicar lo que son costos y gastos del ejercicio, ¿sí? Bueno, básicamente en el ejercicio nos plantea que tienen un inventario inicial de 100.000 bolívares, unas compras de 180.000 y un inventario de mercancía de 260.000. Sumamos lo que es inventario inicial y compras, nos da la mercancía disponible y le restamos el final para que nos dé el costo de venta. Tenemos un costo de terreno de 30.000 bolívares, como lo comentó Marisol, a nivel de los ingresos. Como toda la venta del inmueble no fue cobrada en el ejercicio por el artículo 16, parágrafo 3, el costo no se aprovechó completo, sino se aprovechó en base a lo que fue cobrado del ingreso, que en este caso fue el 99%. Por eso estamos excluyendo 300 bolívares.
Al mismo tiempo, se realizó una venta del local en el 2023 que terminamos cobrando en 2024. Este costo también se aprovechó en la misma proporción, que fue del 95%, están los 200 bolívares de esa venta de 2023. A nivel de gastos, el ejercicio nos plantea sueldos de personal, 8.000 bolívares, que aprovechamos completo. Gastos de propaganda de venta de inmuebles, que en este caso nos regimos por el artículo 32 y el mismo artículo 16, parágrafo 3 de los ingresos, en el sentido de que como todo el gasto no fue pagado durante el ejercicio, tampoco se aprovechó todo el gasto, sino se aprovechó en base a lo pagado, por la regla del espejo del artículo 32. El impuesto a las grandes transacciones financieras están 12.000 bolívares, que no lo aprovechamos por la misma ley de impuestos sobre la renta, que dice que no es deducible de impuestos sobre la renta. De IGTF, perdón. La misma ley de IGTF que dice que no es deducible de impuestos sobre la renta. El gasto de transporte está en 2.500. Estamos no deduciendo 400 bolívares, porque el ejercicio nos plantea que estos 400 bolívares están soportadas mediante transferencias bancarias. O sea, no tienen facturas de venta, no tienen notas de débito, no tienen ningún tipo de soporte fiscal, por lo tanto lo deducimos de la declaración. Los sueldos de directores, el ejercicio nos plantea que son 70.000 bolívares. Acá nos regimos por el artículo 27, parágrafo 2, donde nos indica que todos los sueldos de directores deben ser aprovechados hasta el 10% de los ingresos brutos, el 15%, perdón, de los ingresos brutos de la compañía, y estamos no deduciendo los 11.200. Los impuestos municipales, nos regimos por el artículo 27, numeral 3. El ejercicio plantea que son 500, pero 200 bolívares no fueron pagados, por lo tanto no los deducimos, porque son tributos no pagados. Honorarios jurídicos por inmuebles arrendados, el ejercicio plantea que son 8.500, dejamos de deducir 1.500 bolívares por el artículo 27, parágrafo 3, donde nos indica que esto tiene un tope del 10% sobre los ingresos que genere el inmueble que se está siendo arrendado. Entonces, como este gasto está relacionado directamente con ese ingreso, estos 1.500 bolívares superan ese 10%, por lo tanto lo dejamos de aprovechar. Las comisiones de vendedores, 3.200. Las liberalidades, que esto ya lo hicimos al final, lo van a ver acá. Acá nos soportamos el artículo 27, parágrafo 13 o 13º. Están los 18.700. En este caso lo aprovechamos completo. Este es el cálculo de las liberalidades, donde generamos el monto de la utilidad contable, lo dividimos entre nuestras unidades tributarias, que es los 9 bolívares que ya había comentado Marisol, nos da 25.588,89 unidades tributarias, lo que es la utilidad contable. En base a eso, este parágrafo 23º nos indica que las primeras 10.000 unidades van a ser grabadas o van a ser aprovechadas por el 10%, que es lo que tenemos acá, 1.000 bolívares. Y el excedente de esas 10.000 unidades, que son estos 15.588,89, se van a aprovechar con el 8%, que son los 1.247,11. Sumando ambos porcentajes, nos da 2.247,11 y nos da que el monto, multiplicando eso por los 9 unidades tributarias, nos da que el total de las liberalidades que pudiésemos aprovechar en ejercicio son 20.224. Como se gastaron o se causaron 18.700 en gastos en liberalidades, se aprovechó completo. El tope es mayor a lo que se ejecutó. El tope es mayor a lo que se ejecutó. No sé si hasta ahora, si aquí tienen una duda en lo que es costo e ingresos. No, perfecto. Lo que siempre, bueno, que siempre he comentado en clase con el IGTF, es decir, si uno parte de la razonabilidad y el principio de justicia que está establecido en la Constitución, el IGTF es perfectamente deducible. Porque lo excluimos y porque todos nosotros, incluyéndome, lo excluimos para evitar problemas en alguna fiscalización de la administración tributaria. Porque la ley del impuesto sobre la renta no me establece nada con respecto a eso, sino que no, y el IGTF tú lo pagas
porque estás realizando una actividad económica, porque estás haciendo una transferencia bancaria y el banco te lo debita, o que le pagaste en divisa, un contribuyente especial, un pago a un cliente o un proveedor y le pagué en divisa y ellos te cobran ITF, que es un gasto que está justificado. Entonces, por otra ley diferente, ley impuesto de la renta, lo tenemos que excluir. Pero bueno, el resto está bien. Me faltó el INSES de 2023, que el ejercicio plantea que este impuesto se genera en 2023, pero se paga en 2024. Por eso lo aprovechamos los 150 bolívares. Eso me faltó. Ya aquí comenzamos con llenar la declaración de la planilla, la parte trasera, en la sección E. La sección E, estado demostrativo de ingresos, de costos, gastos y consideración fiscal de renta y cuenta de territorio. Con las ventas brutas se colocan en el ítem 703, que corresponde a la venta de mercancía, las ventas de inmueble a crédito, por la venta del terreno fueron 160.000, se coloca en el ítem 704. En servicios prestados al sector público, ahí corresponden los ingresos correspondientes a servicios. Ahí colocamos en el ítem 797 los 32.000. Los otros ingresos, que es por diferencial cambiario, son los 70.000 en el ítem 941. En el arrendamiento de ciudad de arrendamiento eran 70.000 en el 941. En otros ingresos, 700, en el ítem 709, 40.000. Diferencial cambiario. Y la sumatoria, automáticamente al hacer la planilla, en el ítem 701 suma todo y da un total de 392.000 bolívares. En costo de venta, colocamos aquí el inventario inicial que nos arrojó 100.000 en el ítem 702. En las compras netas nacionales, en el ítem 703, colocamos las compras que hubo en el periodo, fueron 180.000. La sumatoria de cargo en el ítem 713 y 714, si en dado caso hubo compras en el exterior, se suman aquí en el ítem 715, va a dar 180. Y la sumatoria total de mercancía disponible en el ítem 716, que es la sumatoria del inventario inicial con las compras que hubo en el exterior. Da un total de 280. Aquí en el ítem 717 hubo un inventario final de 60.000. En el ítem 718 es la recta para calcular los costos de venta de mercancía vendida. Da un total de 20.000. Como se explicó en la parte de costos, en el costo de adquisición de bienes muebles vendidos, por un ¿vale? Se colocan los 30.000. Ah, sí. Da un total de costo de venta en el ítem 734 de 50. Ahora procedemos con los gastos. Los sueldos visualarios que se pagaron se colocan en el ítem 735, los 7%. Los sueldos y salarios a directivos se colocan en total 70.000 en el ítem 974. Los tributos pagados en el ítem 737, 200.500, que eso corresponde a 500 del impuesto municipal y 12.000 del IGTF. Los gastos de administración y conservación del inmueble dado en arrendamiento en el 139, 500. Arrendamiento, gastos de arrendamiento de bienes muebles, que 500 en el número 772. Gastos de transporte.
la publicidad de propaganda, en el 783, 7000. Aquí en el 1743 nos va a sumar todos los gastos para dar el total de gastos antes de liberalidad y donación. Esta información es importante para cuando tengan que explicar la parte de liberalidad. La utilidad o pérdida del ejercicio es sumar la diferencia entre el total de los ingresos contra los costos y los gastos. Me va a dar 230.000 en 100. Esto es la utilidad contable. La perspectiva de esto, en esta planilla es importante aclarar que si esto no me da lo mismo que tengo mi contabilidad, hay que volverlo. Pero es la utilidad contable ante liberalidades. Claro, porque las liberalidades tú las tienes ya en tu gasto. Lo que te debe dar coincidir es lo que tiene abajo, los 211.000. Exactamente. Exacto. Eso es lo que te debe coincidir con tu estado de resultados. Lo que pasa es que para efectos fiscal o para efectos de la declaración, hay que tener la utilidad contable antes de liberalidades y la utilidad contable después, que es la que te consigue por el efecto del cálculo de la ley. Fíjate, antes que continúe, Gregory, ese puede subir un poquito. Ese famoso ítem, el que está ahí, el ítem 742, el famoso ítem de otro gasto. Gracias a Dios, en esa declaración no se tiene nada. Pero si tuviera, eso es una plana que está en toda la acta de requerimiento del CENIA. Es decir, el detalle de otro gasto. Entonces, si eso es una plana, eso ya está preimpreso. Eso está en cualquier acta. En cualquier acta de requerimiento que haga la administración tributaria, te va a pedir que colocó en ese ítem de otro gasto. Entonces, si nosotros cuando estemos preparando una declaración, vayamos a colocar algo en ese ítem, tiene que estar muy en cuenta que en cuando es fiscalización se lo van a pedir. Entonces, todo lo que coloquen ahí tiene que estar muy bien soportado. Porque eso es como decir en la columna pote. Así como hay cuenta contable pote, hay ítem pote. Entonces, ahí entra cualquier servicio, a lo mejor seguramente servicio que a lo mejor que no tenga factura, que te lo puedan rechazar, ajustar que tienen que ajustar en la conciliación fiscal. Esta semana me escribieron por una consulta que es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Es una realidad que desde hace mucho tiempo los servicios básicos no se facturan. Sí, hablamos del servicio de telefonía, hablamos del servicio de electricidad, CanTV, hablamos del cuerpo de los servicios. Entonces, obviamente tú estás pagando eso. Entonces, ¿cómo tú justifiques ese gasto? Siempre mi recomendación es que lo deduzcan. Eso no lo ajusten en la conciliación. Porque es una realidad. Ajá. Ahí el Estado, el que no te está proporcionando la factura. Ajá, porque nosotros pagamos Corpoelec, pagamos el CanTV, pagamos y nunca tenemos factura. Te llega el correo, pagaste tal día, tenemos agua, tenemos, ajá, pero te dan un recibo, ajá, ¿y qué pasa con la factura? Entonces, si no la ajusta, un fiscal te lo puede rechazar. Mira, pero es que no es culpa mía, sino tú como Estado no me estás dando la factura. Entonces, claro, yo lo digo aquí muy bonito. Yo siempre he hablado con la gente del CENIAC, con la consulta, con los fiscales. Mira, ahí los fiscales no son tan renuentes. Ellos con que le soporte, con el pago, con el estado de cuenta y te lo arreglan, porque saben que es un tema que no está vinculado a ti como contribuyente. Pero entonces eso sí se puede poner como deducible. En el estado de cuenta sale el nombre de a quién están pagando, por poder, y Exactamente. aceptan eso. Sí, lo aceptan eso. Ujú. Sí, por eso. Será cargo. Pero es peleable, es lo que quiero decir. Si hay un renante peleable, porque, ajá, ¿por qué el Estado no me está entregando? Y en el caso de que tengan la factura, Ujú. pero la factura no
sea el nombre exacto de la empresa, Ujú. teniendo la factura, ¿qué dicen al final? Claro, pero en esos casos, ajá, porque tú estás alquilado y la factura todo sale al recibo del titular del servicio, que no necesariamente es el contribuyente. Ajá, pero entonces ahí en el bendito contrato de arrendamiento que se hace, donde se dice, mira, tú vas a pagar el alquiler, pero aparte va a acarrear o va a generar, tú vas a soportar o te va a hacer cargo, mejor dicho, de todos los servicios vinculados a ese local o a ese establecimiento, es perfectamente deducible, siempre y cuando en el contrato lo establezca. Porque fíjense que en todos los arrendamientos que paga el arrendatario, no solamente paga el alquiler, sino paga el condominio. Y el condominio no sale a nombre, sino el condominio sale a nombre del titular, el propietario del inmueble. Pero el contrato dice, mira, que tú te das, aparte del pago del arrendamiento, te va a hacer cargo de todos los gastos y ese, aunque no esté tu nombre, ese pago de condominio es perfectamente deducible porque lo está estableciendo en el contrato. Y aquí pasamos directamente a la conciliación fiscal. Vamos ahí punto por punto de cómo se nos en el ejercicio. Primero empezamos con los ingresos por reconocimiento. No hay ningún punto importante en la tercera vez. En la venta de terreno, como les información, solamente se cobra 158.400. Los cuales 1.600 se le en la parte del mismo. Ingresos contabilizados en la nota y no cobrados en el ítem 676, en el valor 1.600. De la venta de mercancía hay un punto, pero no se toma no se lo usar, no lo gusta. Una de las ventas de alcohol, también, no le ajuste. Y los ingresos por licencia también, tampoco. Con respecto a los costos, el costo inicial, final, todo, no le ajuste. Con respecto al costo del terreno, explicar el costo del terreno como va asociado a la venta del inmueble, solamente se conoce los 58.000, aquí vamos a hacer la habilidad de crédito. El 160.000 solamente en vez de 100%, 158.400 dan 99%. ¿Qué pasa? Yo pagué los de costos asociados a ese terreno con 30.000. El 1% no, no es deducible. Con esto, la lista 752 tomó a mí 300, pero eso es una ciudad. Otro, como pudimos, recibimos un poco recibimos un dinero en el INET y hicimos un dinero de una venta de un inmueble del 2023 de 500. El mismo ejercicio muestra que ese costo asociado, por lo tanto, el 1% no es importante.
El ingreso de 2023, 2000, No, del año 24. Si los 200 que van ahí, es lo de compra del terreno y lo Ajá. No, termina. Eso pagaron eso. Que está asociado, ya lo entendí. Claro, ¿sabe qué? Está bien, está bien. Pe- no, pero, ajá. Usted lo acaba de decir ahorita, Marisol, costo. Entonces, vámonos, ¿qué dice exactamente ese ítem? Gasto causado. Es lo mismo costo que gasto. Es decir, es un tema de término. Exacto, de yo haber ido en otro los 200. Los 200. Ujú. Claro, exacto. Pero contablemente, eso es una partida diferente. Entonces dice gasto. Entonces, ojo, yo voy a relacionar ahí en esa ítem, nada más específicamente lo que sea gasto, pues. No, 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 está bien, está bien, está bien. Al final lo disminuye, pero es la presentación. entonces ahí la colocan, se meten en el sonado de viernes y noche, punto. Los actores que toman de la meten en aquí, a la película 22, la 16 para la corte, especialmente él fue una parte de conociendo que se puede dar. En otro en el que del cine se puede dar una moto, se lo que hay transporte, lo que dirige, en ese caso, pero en este caso soportar 1500 y 600, pero por tanto también 1500, el cual 400 están soportados. ¿Qué te tocaron ahí? Son los directores, como los compañeros, solamente de derechos totales pueden soportar, o sea, con medios sinergias, un máximo del 15%. Pero con la diferencia de lo que se gastó con el toque, va hacia el 200.
el impuesto municipal que siempre es deducible y nosotros no es deducible porque no se pagó en el periodo correspondiente, en el 745. Luego haremos que el no regular mercado se comienza a deducir y no son deducibles. Eso de la tramitación cancelación igual de la cancelación de más el turno y con el que comenzó el control hubo un gasto de licencia para un equilibrio que se supera después de tener lista la conciliación, se suma el ítem del más y menos, se suma en total. El ítem 761, la utilidad o pérdida fiscal, se va a tomar lo que en el ítem Que sería la utilidad contable, más los ajustes de conciliación que me aumentan la renta, menos lo que me disminuye. Exacto, que son los 235, que esa es la renta neta gravable, o lo que llamamos nosotros la base imponible para el cálculo del impuesto. Es decir, va en la casilla C, en Ujú. el 137, y ahí del artículo 52, que son 34%, menos 500 del sustraendo, un total de 75.723. Antes que continúe, Gregory, Ajá. se puede subir. Importante, ahí está el ítem de pérdida de años anteriores, que estamos haciendo un ejercicio 2024. Que si tuviéramos una pérdida en el ejercicio 2023, lo máximo, ahí iría ahí, pero iría ahí, es lo máximo que se podía compensar, el 25% de esa utilidad. Es decir, de esos 235.000, se aplica el 25% y eso es lo máximo. Que si esa pérdida está de 25 o menos, se pudiera compensar toda. Ese tema de las pérdidas, sí, es una Ajá, dígame. idea de Ajá. eso. Ujú, Yo tengo pérdida del año pasado, ujú. tengo pérdida del 2003. Ah, pero es como el igual. Ok. Ujú, Yo tengo que votar. Yo me voy a aprovechar. No me ujú. Exactamente. ya la del 2021 se va a poner cantidad. Exacto. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar un 25% de esa pérdida. No, no el 25% de la pérdida, el 25% de la renta. Ajá. Vamos a sacar un pequeño cálculo. Son 235.850 950. por el 25%. La pérdida que tenía en el 21 no me da ese monto la pérdida. Claro. Voy como Exactamente. Si esa pérdida del 2021 es mayor al 25%, toma eso nada más y listo. Pero entonces la del 2022 y 2023 la puede aprovechar para el ejercicio fiscal siguiente. Y que si hubiera pérdida, me cambiaría todo aquí, porque no puedo aprovechar las liberalidades. Es muy excelente comentario, excelente. Es lo que iba a comentar. Eh, Una pregunta. Ajá. Esa compensación de pérdida se coloca ahí manual, no lo colocan por la otra. no manual. Atrás. Claro, lo que aparece automáticamente en el portal, esa pérdida de años anteriores, que te aparece por ejercicio fiscal. Es decir, te aparece, si viene de años con pérdida, ya eso ya está en el portal, esa pérdida. Lo que sí el 25% sí se debería colocar manual. eh,
haber calculado con la tarifa del artículo 52, en base 25.723, aquí en anticipos aplicables al impuesto del ejercicio, en uno de los puntos dice que nos retuvieron 4.140. Ajá. Algo importante que decía en ese punto es que dice que en el portal CENIA están 3.000, pero como tal, en la ley no me dice nada con respecto a eso. Simplemente, No, lo que te va a como, decir, Ajá, ¿cómo dice el punto? dice el punto 9, impuesto retenido 4.140, ajá, de los cuales han sido destinados en el de lo cual yo puedo aprovechar el total de lo que retuvieron, si en dado caso tengo los comprobantes, pero como no lo dice el ejercicio, Ajá. Exactamente, muy bien, muy bien. Es decir, lo que dice el punto es que las retenciones que le aplicaron fueron 4.140, lo que está en la planilla. Pero cuando el contribuyente va a revisar en su estado de cuenta, en el portal fiscal del CENIA, las retenciones efectivas, le aparecen 3.000, no los 4.000 que le retuvieron. Entonces, ¿cuánto aprovecho? ¿Aprovecho los 4.140 o aprovecho los 3.000 que me aparece en el estado de cuenta? ¿Qué es lo correcto y el deber ser? Que debe aprovecharse todo, siempre y cuando, como muy bien dice Gregory, tengan mis comprobantes de retención. Exacto, o el RC, porque, y esto es tanto para impuestos de la renta como para IVA. Hay una mala actuación, que eso yo siempre se lo voy a refutar a los funcionarios, porque eso es peleable. Qué mala, porque, y es la verdad, hay una mala actuación de los funcionarios de la Administración Tributaria del CENIA, que algunos, o la gran mayoría, te toman en lo que está en el estado de cuenta, y eso es incorrecto. Ajá, exactamente. Incorrectísimo. Es decir, a mí lo que me interesa es mi comprobante. Ah, que si yo quiero compensar, quiero solicitar un reintegro al Estado, de si tengo mucha retención acumulada, me está afectando el flujo de caja y quiero que el Estado me reintegre, ahí sí, de eso que tú me estás pidiendo, vamos a ver cuánto yo tengo enterada, cuánto me aparece. Pero para efecto de aprovechamiento en mi declaración, a mí lo que me interesa es tener mi comprobante. Más allá de que lo vea yo en el estado de cuenta. Entonces, eso es muy importante porque eso está ocurriendo ahorita, que muchos funcionarios nada más te toman el estado de cuenta y eso está incorrecto. Eso es incorrecto. aquí el anticipo del impuesto, como lo explicó Marisol al principio, aquí están los 3.033, que fue lo de La declaración la estimada. declaración. Ambas se suman a un total de 700, perdón, 7.173, de los cuales la diferencia, la resta, me da a pagar 68.505. Ok. Ah, Y ese es el Eso es impuesto a pagar. Si entre 95, ¿cuántos dólares son? 68.500 entre 95. Bueno, que el dólar estaba está más bajito. Lo más que se el cliente, bájale más ese. 1.700 dólares. Entonces el cliente, no voy a pagar 1.700, bájale a 1.000. No, estuvo bien, estuvo bien. Y ese sería el impuesto a pagar. profe, yo tengo Ajá, ajá, una duda, ajá, dígame. que es con respecto a uno de los puntos que decían el ejercicio. Ajá, Yo estaba leyendo la ley y uno Mm. dice comisiones a vendedor. ok. En el artículo 27, en uno de sus numerales, en la parte de sueldos y salarios, también dice comisiones. Ujú. Eso también aplica en base a lo pagado. No, ojo, eso es pensaba que me iba a hacer otra pregunta, sino que pensaba en qué ítem de los gastos iba, porque son comisiones, eso como, se puede llevar como parte del sueldo. Exacto. Ajá, Cuando es ingreso, persona natural. exacto. Persona natural grave o natural. Claro, de la óptica, exacto, lo que dice Marisol es correcto, es decir, de la óptica de tú como persona natural recibiendo el ingreso por sueldo en base a lo cobrado, pero de la óptica de la persona que está pagando un sueldo, de la óptica del gasto, si su actividad es
en base a lo causado, ese gasto en base a lo causado es deducible. En otras palabras, tú contabilizaste el sueldo de diciembre, lo registraste en tu contabilidad como sueldo y salario, pero por efecto de caja, mira, le quedaste debiendo ese dinero al trabajador, lo tiene una cuenta por pagar, pero ese sueldo, a efecto de impuesto de la renta, es completamente deducible. Porque es muy importante también eso y porque más el análisis de la norma. Porque a veces la costumbre o lo que vimos el día a día o lo que dice o otra ley que mande lo que diga el fiscal es que nosotros hemos perdido, y hablo a nivel general, todo sentido de la norma. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente un gasto para que sea deducible tiene que estar pagado en el año. Es decir, porque tú puedes tener una factura por honorario contable. Mírale, el contador te dio la factura de diciembre, de noviembre, y no la pagué, pero tú la registraste y le aplicaste la retención. Pero le dijiste al contador, al abogado, al ingeniero, mira, dame chance, yo te voy a pagar, pero tú la registraste y eso es perfectamente deducible. Ah, ¿qué te va a decir en una fiscalización? Ajá, y este gasto y el soporte, tú tienes la factura. Y a lo mejor el fiscal te va a decir, enséñame la transferencia bancaria o el pago que le hiciste a de esta factura. O sea, a lo mejor no se le enseña y te rechaza el gasto. Entonces, no. Es decir, el gasto se causó y es perfectamente deducible. Exactamente. No sale nada. Si no lo has pagado, pero tú le puedes resultar lo que diga el fiscal, no te lo pago porque yo. Exacto, Pero que la ley anterior te decía, Sí. si tú pones un gato como exacto, no la pagas, la tienes que exacto. Muy bien, eso es correcto. Meses, sí. sí, pero pues, tienes que reversarla, pero la cadena Claro, exactamente. Tiene mucha razón, Marisol. Tiene mucha razón. Una pregunta en relación a la participación de la pérdida de la liberalidad. Ah. No, lo que el comentario que muy bien hizo Gregory es que si tenemos una pérdida del ejercicio inmediatamente anterior, esa liberalidad que el monto ahí ni siquiera habría que hacer falta cálculo. Todo el monto es no deducible, porque ¿qué te indica la ley? Eso está en el artículo 27, párrafo 15, que si tú en el año inmediatamente anterior del ejercicio o tuviste pérdida, esa liberalidad que hiciste en el año no es deducible. La liberalidad en el año siguiente no es. No, en el año en curso, si estamos de 2024, tú hiciste una transmisión de bien gratuita, no es liberalidad. Pero en el 2023 tuviste pérdida, esa liberalidad que hiciste en 2024 no es deducible. Prácticamente no es justificable y no es deducible. Claro, porque el legislador le dice, ajá, ¿cómo tú, si viene un año que viene teniendo pérdida, cómo va a hacer transmisión de bienes gratuitos si viene dando pérdida? Entonces, para concluir, hicimos un balance sencillo del ejercicio 2024, donde están los ingresos, los costos, el costo del terreno, la utilidad bruta. Sí, o sea, hicimos balance y estado de resultados. Entonces, hicimos un estado de resultados donde está el ingreso, costo del terreno, la utilidad bruta, sueldos de personal, sueldos de directores, las comisiones de vendedores, los gastos de transporte, los gastos de propaganda de venta de inmuebles, los honorarios jurídicos por inmueble arrendado, los impuestos municipales, IGTF y las liberalidades, donde nos está dando la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta, 211.600. Colocamos el gasto del impuesto sobre la renta, los 68.550, que nos da la planilla, y nos da la utilidad neta. Igualmente hicimos el balance, el estado de situación financiera, con lo que teníamos del ejercicio, las cuentas por cobrar, el inventario final, que en este caso sería el final del ejercicio, las cuentas por pagar, los impuestos municipales por pagar, el impuesto por pagar que nos está dando la planilla y la utilidad que teníamos en el ejercicio. Exactamente. Y una conciliación fiscal como para presentarla como papel de trabajo. Ok. Está, la utilidad según libros, están las partidas de conciliación, las que suman, las que restan. El crecimiento neto o la pérdida, en este caso, el crecimiento neto, la tarifa 2 aplicada con el sustraendo, que está en rojo, lo que sería el impuesto a pagar, el impuesto retenido y el impuesto anticipado, que esto todo coincide con la parte delantera de la planilla,
que teníamos aquí los 73.723, 75.723, los anticipos y el impuesto que estaban dando. Ok. No, no, perfecto, perfecto, está bien. Ah, pero ya va. Pero lo que no vi, exacto, no vi. No hubo anticipo por venta de inmuebles. No daba los. No, no, el 0,5%. El anticipo por venta de inmuebles. La forma 33 por venta de un inmueble. No, no se vendió ningún inmueble. Ajá, y eso no es un inmueble. Claro, pero es un bien inmueble. Ajá, ojo, ¿cuáles son los únicos dos casos en que no aplica la venta de un bien inmueble? Que sea tu vivienda principal y que el monto del bien no supere las 3.000 unidades. Claro, hay que dividirlo entre 9 para saber si supera las 3.000 unidades tributarias. Entonces sí, y que la alícuota es el 0,5%. No, no, está bien, no, no. Pero la idea es que no se vaya con esa. Ok, no, no, está bien. Eso te aplica. De hecho, porque si no el registro te lo va a pedir. El registro te lo va a pedir sencillamente en la forma 33. Exactamente. No, no, tranquilo, tranquilo. Ojo, Marisol, no se preocupe porque uno también en toda la fase de la vida, uno siempre tiene la fase. Exactamente. No, no, excelente, de verdad lo felicito, lo felicito.